Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de propiedad industrial, lo esencial de un vistazo que hemos organizado desde las plataformas tecnológicas que secretaría AMETIC en el MIEVIA y además también, por supuesto, con la participación de AMETIC y la Comisión de Innovación y especialmente de su grupo de trabajo de propiedad industrial. Estamos hoy por parte de AMETIC, mi compañera Belén Piorno y yo, Raquel Jiménez. Y bueno, os vamos a hacer una presentación muy breve de la parte de plataformas, destacar que las plataformas tecnológicas pues tienen el objetivo de impulsar en la innovación en todos sus diferentes aspectos, tanto en la parte de transferencia tecnológica como en la parte de impulsar la tecnología y sobre todo la parte de la protección de la tecnología, ¿no? Y la importancia de lo que esto supone tanto para las empresas como para los centros de investigación y las universidades. En esta jornada vamos a contar con Ruth Bozal Callejo, que es examinadora de patentes y que forma parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y un poco lo que nos comentará y nos expondrá a modo informativo y explicativo es sobre la importancia de proteger las innovaciones, ¿no? Y todas las soluciones tecnológicas que se desarrollen. Por parte de VIA, comentaros bueno, que es una plataforma tecnológica dedicada a la salud tecnológica, a la vida activa e independiente, sobre todo en temas de accesibilidad, cómo introducir en estos sectores la tecnología y cómo abordarlos. Como bien sabéis muchos de vosotros, las plataformas tecnológicas son una herramienta gratuita en manera de participación. Por lo tanto, os podéis inscribir en ellas. Os hemos dejado en la presentación que estáis viendo tanto los correos electrónicos de la plataforma de NEM y de la plataforma VIA, así como su URL, y en cualquiera de ellas podéis tanto consultarnos lo que consideréis como inscribiros en sus páginas web, ¿no? Y bueno, te doy paso, Belén. Pues muchas gracias, Raquel. Como mi compañera ha dicho, pues las plataformas son ese lugar de encuentro entre la oferta tecnológica y también la demanda empresarial. Y que bueno, donde podéis inscribiros de manera gratuita y recibir todas las, no solo circulares informativas de convocatorias, de ayudas que podamos pensar que son de interés para los miembros. En el caso de NEM, se trata de una plataforma muy orientada a la digitalización de la industria cultural y creativa, sino que además dinamizamos actividades como la que hoy estamos organizando. Y en ese sentido, nuestra disponibilidad para que al final el webinar, pues si tenéis interés en algún tema concreto, alguna solicitud especial de una convocatoria, nos lo podáis indicar, ya que bueno, pues para nosotras es una herramienta de difusión, de comunicación y de crear ecosistema y generar red, ¿no? Que al final es el objetivo de las plataformas y que, bueno, pues que podáis acceder a todos estos servicios de manera gratuita. Si os parece, pues damos comienzo. Agradeceros a todos los asistentes la presencia en el día de hoy, indicaros que la sesión se está grabando, por si acaso algún compañero o alguna persona no se ha podido conectar en el día de hoy, lo podéis ver a posteriori. Y bueno, por último indicaros que al ser un webinar está en modo, los asistentes estáis en modo micros cerrados, con lo cual si tenéis cualquier consulta, pregunta, podéis hacerla, pero a través del chat. Y sin más, pues si queréis, damos la bienvenida a Ruth Bozal, la examinadora de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias, Ruth, por haber aceptado nuestra invitación y te cedemos ya la palabra. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Me presento, soy Ruth Bozal Callejo, de formación soy arquitecta y entré en el 2018 en la Oficina de Patentes y Marcas como examinadora del área de mecánica general y construcción. ¿Vale? La charla que vamos a dar hoy es como un poco la base de qué es la propiedad industrial y como veis
tiene bastante contenido, pero pasamos un poco por encima de todo. Lo que hacemos es como presentaros todas las opciones de las que disponéis. Esto es para que todos podáis ver qué partes os pueden interesar más y si queréis profundizar, en cualquier momento tendréis mi correo al final y podéis llamar también a la oficina y, bueno, que veáis qué es y cómo podéis hacer uso de ello, ¿vale? Y, bueno, pues nada, empiezo con la presentación. A ver, un momentito. Vale. Bueno, disculpad, no sé este. Vale. Pues primero esto es un poco qué es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es la propiedad industrial? Diferenciarla de la intelectual, qué modalidades tiene, qué requisitos requiere, cómo se puede gestionar e internacionalizar y finalmente qué servicios ofrece la oficina de los que podréis disponer. La Oficina de Patentes y Marcas es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, donde somos más de 450 personas en total, de los cuales unos 130 somos examinadores de patentes. Todos tenemos que tener una titulación superior en un área técnica. ¿Vale? Los objetivos de la oficina es el examen y concesión de los títulos de propiedad industrial, tanto por patentes y modelos de utilidad, diseños industriales y marcas y nombres comerciales. Los números que están aquí son del 2019 porque a partir de la pandemia, pues digamos que este año ya empiezan a normalizarse, pero bueno, no eran números muy normales por exceso o por defecto. Otro de los objetivos principales de la OEPM es la divulgación. Es uno de los motivos por los que se dan las patentes. Es para agradecer, digamos, el volcado del conocimiento que se da en la sociedad, ¿no? Y finalmente aportar una información tecnológica, es decir, dar opciones de que esta divulgación llegue a mucha gente de formas distintas y muy adaptado a lo que cada cual necesita. ¿Qué es la propiedad industrial? Todos los seres humanos somos creativos, ¿vale? Todos tenemos formas de solucionar problemas, todos pensamos cada día cómo podemos resolver algo que nos está dificultando. Entonces, esas innovaciones pueden cambiar a veces cosas pequeñas y otras veces suponen cambios muchísimo más grandes. La propiedad industrial es un activo intangible, es decir, una cosa que no tiene una forma física, pero que sí genera un valor económico. Y lo que hace es precisamente proteger esas innovaciones que todos podemos generar, ¿vale? Entonces, genera una posesión, una propiedad de una creación intelectual. Esta posesión se puede reconocer o no en el derecho mercantil. ¿Y cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a proteger todo aquello que es físico, ¿vale? Protegemos las casas, protegemos los coches, pero las creaciones intelectuales no estamos tan acostumbrados a protegerlas. Sin embargo, la protección intelectual ha ido, los activos intangibles han ido creciendo en su valor dentro de las empresas de forma exponencial, de tal forma que en los años 70 no llegaba ni al 20% del valor de una empresa y actualmente supera el 80%. Es decir, que es uno de los factores más importantes al valorar una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que permite? Nos permite no solamente explotar nuestra propiedad, sino evitar que otros la exploten sin nuestro permiso. Y al generarnos unos nuevos ingresos, también nos ayuda a fomentar y a invertir más en el I+D+I. ¿Cómo se genera este derecho de propiedad? Pues tenemos una creación intelectual a la que, por medio de una aplicación de unas leyes que ahora veremos que son distintas en función de la modalidad a la que vayamos, generan unos derechos de propiedad. Esto lo que hacen, como decíamos, es impedir que otros se la apropien o la utilicen sin nuestro permiso y además nos da a nosotros la autoridad para hacer explotarla. Estos derechos al final es un contrato y es un contrato voluntario, ¿vale? Solamente se aplican a nivel nacional o en todo caso regional. Veremos que actualmente, aunque dentro de poco sí que se va a poner en marcha, las patentes son todas a nivel nacional, únicamente nacional, ¿vale? Dentro del 1 de junio, o sea, nada, la semana que viene en principio se va a firmar finalmente, después de 50 años, la patente unitaria, de la que ya hablaremos más adelante, que recogerá la Unión Europea.
pero solamente las marcas y los derechos industriales son los que sí que tienen protección a nivel de unidad europea, ¿vale? Y siempre es por un tiempo específico, ya lo veremos, y únicamente las marcas son las que se pueden alargar tanto tiempo como queramos. Nos confiere unos derechos exclusivos y por lo tanto nos da una ventaja competitiva. ¿Cuáles son esos derechos? Pues el monopolio para fabricar y explotar comercialmente. Para eso se requiere el registro y el registro se da a cambio de la divulgación. Previene que otros exploten, pero también al ser una propiedad podemos alquilarla, podemos venderla, se puede heredar, ¿vale? Cuando disponemos de medios legales para que otros se apropien de ella. No sé si conocéis Fractus. Es una empresa que inventó las antenas fractales para teléfonos móviles. Esto era un gran avance en el tema de los teléfonos. Entonces, esto era una compañía pequeña española y patentó su invento. ¿Qué pasa? Que las grandes compañías de móviles empezaron a violar su propiedad y Fractus les llevó a tribunales y ganó a todos ellos. Como veis, aquí tenemos una noticia en la que Samsung tenía que pagar 34 millones de euros por la infracción de la patente. Actualmente, Fractus es una empresa grande que tiene varias patentes y a la que licencian todas estas empresas que podemos ver. Samsung, BlackBerry, bueno, BlackBerry ya no creo, pero Motorola, Sharp, ¿vale? También Kodak tuvo un problema económico, tenía que hacer unos pagos muy importantes y para poder hacer frente a esos pagos vendió patentes que tenía por un valor de 525 millones de euros. Y Huawei también ha adquirido, ¿vale?, patentes de BlackBerry. Como veis, al final es una propiedad y como tal se compra, se vende, se puede hipotecar, sirve de garantía, se hereda y ayuda muchísimo al generar el valor de una empresa en una venta. También se puede licenciar y ceder, es decir, yo tengo esta propiedad y la licencia sería, digamos, un alquiler, ¿vale? Admito que esta persona o esta compañía la utilice a cambio de un dinero y durante un tiempo y es un contrato privado donde se ajustan todos los términos. Y también se puede ceder, ¿vale? Se puede vender completamente, es tuya y yo ya no quiero más, o incluso se puede hacer pública, es decir, es mía, pero dejo que todo el mundo la utilice libremente. ¿Qué es la propiedad intelectual y cómo la diferenciamos de la propiedad industrial? Vale. La propiedad intelectual, por ejemplo, a nivel en inglés, la propiedad intelectual es todo, es tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, mientras que en castellano lo diferenciamos. Para nosotros propiedad intelectual serían los derechos de autor y propiedad industrial es aquello que requiere registro, ¿vale? Las patentes, diseños y marcas necesitan un registro oficial. Las leyes que los protegen son la Ley 2415 de patentes, la 20-2003 de diseño industrial y la 17-2001 de marcas, que está ya la nueva, ¿vale? Ahora se acaba de sacar una nueva. Estas son las que veréis siempre con esa R de registrado, ¿vale? Los derechos de autor nacen con la creación, es decir, según la ley 2 del 2019, esta C que veis aquí la podéis poner todos en el mismo momento en el que termináis de escribir un artículo, un paper, lo que sea, ¿vale? Podéis poner la C porque nace con la creación. ¿Por qué registramos estas propiedades? Pues simplemente lo que hacemos es dar fe de que en un cierto momento eso ya era nuestro, nosotros ya lo teníamos, porque si no, si alguien nos copia y nos lleva a tribunales, tenemos que poder demostrar desde qué fecha eso ya era nuestro, ¿vale? Ese es el motivo por el que se suele ir a los registros de la propiedad intelectual, también se puede hacer yendo a un notario, también se puede hacer por blockchain, ¿vale? Cualquier cosa que dé fe de que en una fecha determinada eso ya era nuestro. Ya lo habíamos generado nosotros. Y el secreto empresarial. El secreto empresarial es que lo guardamos en secreto, no tiene más. Eso sí, hay una ley, la Ley 1/2019 de secretos empresariales, que dice que si vamos a tribunales nos van a pedir que hayamos aplicado una serie de medidas razonables para mantenerlo en secreto, si no considerarán que no hemos hecho el esfuerzo suficiente, ¿vale? La propiedad intelectual son pues, los libros, las pinturas, la música, el software también veremos. El software en principio no es patentable salvo en ciertas circunstancias.
como es vuestro sector, pues sí que lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Todo esto va por copyright, es decir, por derechos de autor, ¿vale? La propiedad intelectual nace con la creación, no exige el registro, solamente es para poder demostrar y dura hasta 70 años después de la muerte del autor, ¿vale? Las patentes, que son innovaciones, las marcas, los diseños industriales, todo esto son innovaciones que sí requieren el registro. Protegen elementos técnicos, estéticos y corporativos innovadores. La duración va a depender y exige el mantenimiento de anualidades. ¿Vale? La propiedad intelectual se protege por el Ministerio de Cultura o por en las distintas comunidades por los departamentos de cultura, mientras que la propiedad industrial se registra a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Qué modalidades hay de propiedad industrial? Nos vamos a centrar ya en la industrial, la intelectual no es la nuestra, ¿vale? Tenemos innovaciones técnicas, que son las patentes y los modelos de utilidad, innovaciones estéticas, que se llama diseño industrial, e innovaciones corporativas, ¿vale? Que son pues las imágenes, los logos, ya veréis, todo aquello que nos hace identificar algo con una marca en concreto, con una empresa, un origen empresarial concreto, ¿de acuerdo? Estos son, en un resumen, una pequeña tabla de resumen, pues en las modalidades, que es lo que protegen su duración y sus costes anuales. La patente y el modelo de utilidad, que son las dos invenciones, necesitan novedad, actividad inventiva, que es que no sea evidente, y una aplicación industrial. Como lo veremos en más detalle, luego lo vemos explicando cada uno de estos requisitos en qué consiste. La duración máxima de la patente es de 20 años, ya veremos, porque tiene una tramitación más larga y es un poco más costosa, y el modelo de utilidad es 10 años. Mucho más rápido, una tramitación más rápida, más económica, también con una protección más débil, llamamos, ¿de acuerdo? Tiene un coste, la tramitación de patente, unos 1.200, mientras que el modelo de utilidad 150. Ahí pone 100, pero más bien 150. Las anualidades, esto es cada año hay que pagar, ¿vale? A partir de la tercera anualidad, y como veis va siendo de forma progresiva, porque se considera que al principio se requiere un dinero para ponerlo en marcha y al final se considera que ya está amortizado. El diseño industrial lo que protege es la apariencia estética, todo lo ornamental. Requiere novedad y carácter singular. Tiene una duración máxima de 25 años, de modo que se renueva cada 5 años y tiene un coste aproximado de unos 130 euros. 130 euros es una media, ¿vale? Porque se puede ser más barato o más caro en función de qué es lo que protejamos. La marca y el nombre comercial, la innovación es de un signo distintivo, un signo que nos lleva a una corporación, ¿vale? Tiene dos requisitos, que hay unas prohibiciones absolutas, cosas que no se pueden poner, no podemos intentar proteger cualquier cosa que tenga una bandera oficial, por ejemplo, o que suponga el nombre de alguien conocido, ¿vale? Y hay otras prohibiciones relativas, que simplemente es que no interfiramos con otra marca que sea igual o demasiado similar. La duración es tanto tiempo como queramos. Esto va a depender de nosotros y tiene una renovación decenal, cuesta unos 130 euros si solamente vamos a una clase, ¿vale? Siempre el primero en registrar es quien tiene el derecho, ¿vale? Aquí no es por creación, ¿vale? Modalidades de propiedad industrial. Vamos a hablar un poquito más a fondo. De marcas y diseños industriales pasaré más por encima y nos centraremos más en patentes y modelos de utilidad. Estas son las 10 marcas más valiosas del mundo. Como veis, su valor es enorme, ¿vale? Lo que hace es que te diferencia de tus competidores. Si tú vas al supermercado, tienes un montón de bebidas de cola. Tu elección suele ser por la marca. Puede ser porque ya la conoces y sabes que te gusta, o puede ser porque te genera confianza. Esa es una de las grandes de lo que realmente aporta la marca, ¿no? La confianza que da y la sensación de calidad que aporta al consumidor. Se va a registrar en función de clases y productos, es decir, vamos a poder proteger tanto lo que es el teléfono, por ejemplo, como el servicio de telefonía, es decir, tanto el producto en sí como el servicio que se ofrece. Y existe una
distinta legislación para lo que se llaman marcas renombradas, que serían todas estas de aquí, es decir, marcas que todo el mundo conoce. La duración es indefinida, como hemos dicho, con una renovación decenal. Hay tipos de marcas, por ejemplo, tenemos las que solamente son letras y tipografía. Aquí las veis, que conocéis de sobra, Levi's, el Just Do It, porque no solamente, la marca no tiene por qué ser solamente el nombre de una empresa, puede ser un eslogan, ¿vale? Si os digo Just Do It, evidentemente todo el mundo va a ir pensando en Nike, ¿vale? Estas son las marcas denominativas. Cuando hay una combinación de una serie de letras con un logo, con un dibujo, con una tipografía concreta, las llamamos marcas figurativas. Y también tenemos las de forma o de envase, es decir, son tridimensionales. Aquí tengo el de Freixenet, pero hay una que todos conocéis, que es la botella de Coca-Cola. Si alguien ve una botella de Coca-Cola, no necesita que ponga Coca-Cola, todas enseguida la identificamos. También hay otros tipos de marcas. Si veis estos dos de color, en el primero veréis que es del Fútbol Club Barcelona, os habrá llevado, y la segunda es de Red Bull. También hay sonoras, el lobo, la canción del turrón del lobo, según la oímos, también nos lleva directamente ahí. También hay de patrón, ¿vale? Hay patrones que se repiten, hay marcas que utilizan marcas de ropa o de maletas o que utilizan patrones siempre el mismo y eso también se puede registrar. E incluso de posición. Camper tiene registrado el poner el logo en un sitio concreto de los zapatos, ¿vale? Lo que decíamos de productos y servicios, las marcas se clasifican a lo largo de 45 tipos de productos o servicios. Los 34 primeros son de productos, es decir, el colacao en sí, el teléfono en sí, y las últimas son de servicios. En función de qué tipo de productos queramos proteger, es decir, podemos proteger, pues eso, alimenticios, o podemos proteger de telefonía, o podemos proteger de bebidas, o podemos proteger de zapatos, pero a lo mejor queremos de bebidas y de zapatos, tendríamos que ir a 2 clases diferentes, ¿vale? Se paga por cada una de las clases en las que se quiere proteger. Y lo mismo pasa con servicios. Con servicios, por ejemplo, hay una que es para la venta a través de Internet, que es una que prácticamente todo el mundo que protege un producto que va a vender por Internet también va a proteger el servicio de esa venta. La regla de especialidad, es decir, 2 marcas similares pueden coexistir. Es decir, si una lo que quiere, como vemos en este caso, es proteger los jabones, no tenemos problema de confundirla con alguien que está protegiendo un coñac, ¿vale? Por eso, estas 2 marcas que seguro que conocéis de sobra, pueden coexistir, porque aunque se llaman igual, alguien que va a comprar a una tienda no puede confundir a la una con la otra, porque son de sectores muy diversos. Por lo tanto, eso se admite. ¿De acuerdo? Si fueran, por ejemplo, si Magno, el coñac, quisiera hacer jabones, no se le permitiría. O ni siquiera jabones, simplemente una cosa, colonias, una cosa que esté en el sector muy próximo al del otro que sí que existe. Para las marcas renombradas tenemos una excepción, es decir, si Coca-Cola, intentara poner un servicio de veterinaria, ¿no? Si alguien intentara poner un servicio de veterinaria poniendo en el nombre de Coca-Cola, no se le permitiría. ¿Por qué? Porque hay marcas que son tan renombradas que nos lleva a un origen empresarial, sea lo que sea el producto. Entonces, ¿cómo se demuestra que es renombrado? Pues realmente es aportando demostración de que es una marca muy conocida en el mundo, ¿vale? O al menos en el país. Entonces, no se permitiría unos veterinarios que llaman Coca-Cola, ni tampoco, por ejemplo, pues eso, maquinaria industrial con el logo de McDonald's. Es una excepción, ¿vale?, a esa posibilidad de elegir el servicio. El diseño industrial lo que protege es la parte ornamental, ¿vale? Es decir, toda la parte estética. Necesita una innovación de forma y además puede ser sobre la totalidad del producto o solo sobre una parte. Puede ser tridimensional, bidimensional o una combinación de ambos. Como todo esto que veis, este tipo de sillas, este lavamanos, estos zapatos, todo esto tiene una protección por diseño industrial. El diseño industrial tiene que ser
nuevo y tener carácter singular. Es decir, si por ejemplo tuviéramos estos relojes, el primero sería el que nos piden, ¿vale? El segundo sería nuevo respecto al que tenemos, ¿vale? Porque en realidad no es exactamente igual. Si os fijáis en las esferas son distintas, con lo cual este efectivamente sería nuevo, pero ¿tiene carácter singular? No. Aunque la esfera sea nueva, aunque la correa sea distinta, no es exactamente igual, nuestra posibilidad de distinguirlos, bueno, tenemos que fijarnos mucho. Sin embargo, el tercero sí que es nuevo y tiene un carácter singular, es decir, es perfectamente distinguible respecto a los otros. Tiene una protección de hasta 25 años y se pueden pedir hasta 50 diseños en una sola solicitud, ¿vale? Eso es lo que os decía, que varía el precio, ¿no? Si solamente pides unos pocos diseños, creo que es hasta los 10, 12 primeros, tiene un coste, creo que son de 80 euros y además se registra muy rápido, en cuestión de una semana o 10 días. Pero cuantos más diseños se añada, pues va subiendo el coste. Hay ciertas exclusiones, es decir, no se puede proteger por diseño industrial nada que tenga una función técnica. Es decir, la punta de este destornillador no se podría proteger porque tiene una función técnica, no estética, ¿de acuerdo? En cambio, la forma de la empuñadura sí que se podría proteger siempre que sea la parte estética. Si es porque se agarra mejor, entonces no. Es un diseño estético y también todo aquello que vaya en contra de las buenas costumbres. Hay ejemplos muy llamativos. Santiago Segura presentó una camiseta por Torrente 4 que incluía aquí esta pistola en el ladito, ¿vale? Pero ya había una camiseta registrada con esta pistola. Entonces le llevaron a juicio y ganaron, de modo que tuvo que pagar el 1% de los beneficios que sacaba de la comercialización a los que tenían protegido, al Diablito Vives que tenía protegida esta camiseta. Ejemplos de diseños tridimensionales, las galletas Cuétara de Chocoflakes, seguro que las habéis conocido. En este caso, además, hay una cosa curiosa, que es que estas galletas le contrataron a Paso Cebra, que les cedió durante un tiempo este muñeco de aquí, que se llamaba Benito, ¿vale? La empresa se vendió a Cuétara. Antes no eran de Cuétara, eran de, no me acuerdo exactamente, pero era de otra empresa. Y Cuétara empezó a infringir el contrato que tenían, es decir, empezó a utilizarlo en más sitios donde debían, con lo cual fueron a juicio, Paso Cebra ganó y les retiró la posibilidad de utilizar este. Y Cuétara inventó este otro, que es el que está utilizando ahora mismo. Yo creo que no tiene carácter singular respecto a lo que existía, pero bueno, esto ya es una valoración. También se puede hacer diseño de puntos de venta. Es decir, si veis esta fachada, sabéis que es un Poli. Poli, no sé si lo conocéis, es una tienda de juguetes, pero es una fachada tan significativa que lleva directamente a saber lo que es por muy lejos que lo veas. ¿De acuerdo? Es muy importante, y entiendo que más en vuestro sector, que se puede proteger también por diseño industrial todo lo que son las páginas web, los interfaz gráficos, los iconos. En las apps de móviles se protege muchísimo eso, lo que son no solamente el icono de acceso, sino toda la interfaz de la pantalla cuando se abre la aplicación, ¿vale? Los programas de ordenador están excluidos. En este caso, evidentemente, porque no es una cosa meramente estética, pero veréis que en patentes tampoco se admiten por sí mismos. Tienen que ir vinculados a un hardware y además con ciertas condiciones. La tercera modalidad que existe son las invenciones, que en este caso tenemos dos modalidades distintas. Tenemos los modelos de utilidad y tenemos las patentes. Son invenciones técnicas, ¿vale? Aquí no podemos, nada estético va a estar incluido. Y tiene que ser absolutamente preciso, es decir, todo aquello que sea subjetivo no nos va a valer, ¿vale? El periodo de protección depende, 20 años patentes y 10 años los modelos de utilidad, y las funciones es dar una protección eficiente a esa innovación técnica, transferir la tecnología, es decir, como nosotros vamos a publicar toda esa patente, otros van a poder reproducirla. Lo que no van a poder es explotarla, pero sí van a poder seguir investigando sobre ello para llegar a nuevas innovaciones, ¿vale? Y la información tecnológica, es decir, pues eso precisamente, que otros puedan acceder a ese conocimiento para poder seguir
explorando por esa investigación. Ahí, cuando decimos una innovación técnica, pues aquí tenéis un ejemplo que es desde un taburete a una silla, la variación es simplemente el respaldo, pero el respaldo es una innovación técnica porque nos permite un mayor descanso. O de un vaso a una taza, el hecho de poner el asa, porque consigue que no nos quemamos. Es decir, si el vaso tiene un problema técnico, que es que me quemo cuando tengo bebidas calientes, el hecho de poner un asa soluciona ese problema técnico. Es una solución técnica a un problema técnico, ¿de acuerdo? Los modelos de utilidad, ¿qué diferencia hay con las patentes? Pues principalmente que la actividad inventiva, es decir, aquello que aunque no sea igual, es bastante parecido, va a tener que justificarse mucho más. Es decir, admitimos que se parezca más que en una patente. ¿Vale? Y luego no hacemos una búsqueda inicial, que es como nosotros tramitamos las patentes a nivel mundial, no la hacemos por defecto. Es decir, que podemos llegar a conceder un modelo de utilidad sin estar seguro que eso no exista a nivel mundial, sino que se publica y esperamos a ver si terceros se quejan. Dependemos más de lo que otros aporten, ¿de acuerdo? Tiene una tramitación muy corta, de unos 6 meses, y mucho más barato. Son para cosas más sencillas, bueno, en este caso, estos eran innovaciones técnicas, la verdad, en el momento bastante importantes, pero cosas que a lo mejor le estamos dando una aplicación distinta a algo preexistente o algo así. Se permite la acumulación de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta olla express tiene un registro de patente porque el cierre tiene un cierre y unas válvulas que no eran obvios. Tiene un registro de marca, ¿vale? Porque Fagor Innova decidió protegerlo como, para que nadie más lo pudiera utilizar e identificarlo. Y además tiene un registro de diseño por la apariencia del asa, ¿vale? Del asa que tenía por arriba. Otros, por ejemplo, tenemos aquí una composición química, esto es una pintura que tiene protegido por patente y modelo de utilidad, se puede proteger tanto la composición química, el método para sintetizarlo y su uso como pintura. La protección del uso es un poquito en mecánica, no solemos utilizarlo, va muy vinculado al objeto, pero en cambio en química sí. Hay un caso muy famoso que todos conoceréis, que es el del Viagra, ¿vale? La molécula estaba protegida previamente 1 o 2 años antes porque se estaba haciendo un estudio para lo que era el corazón, ¿vale? Para problemas de corazón. Pero, sin embargo, cuando ya estaba en proceso de concesión, se vio que tenía otras aplicaciones, ¿no? Para la disfunción eréctil y entonces se pudo proteger también el uso para disfunción eréctil, ¿vale? Pero digamos que es un tipo de protección que se da sobre todo a sustancias farmacológicas, ¿vale? El sistema de bombeo, bueno, esto también se puede proteger por derechos de autor, porque al final son papers que están escritos también. El know-how no va incluido en las patentes, ¿vale? Hay que especificar todo de modo que terceros puedan reproducirlo, pero esos pequeños detalles que van a hacer que el nuestro sea mejor, pues eso no tenemos por qué ponerlo en la patente. Se puede poner, pero siempre es una carta que te guardas para que tu producto sea mejor que el de terceros, ¿no? El sistema de bombeo también sería por un patente o modelo de utilidad. El rociador podría ser también, porque al final es un elemento técnico. El diseño de la botella por diseño industrial. El logo sería una marca. La denominación del producto y el eslogan también serían por marca, ¿vale? Mientras que el material publicitario se puede proteger por derechos de autor, ¿vale? Todo esto en España es acumulativo. Por este solo producto se podrían hacer todas estas protecciones. Hay otros países como Italia donde no se permite. Hay que elegir por qué sistema se quiere proteger. Ejemplos de modelo de utilidad, pues esto, por ejemplo, es un sacacorchos, ¿vale? Y este, por ejemplo, es una pinza umbilical perfeccionada. Entonces, esto se ha protegido por modelo de utilidad. Y esto también, que es para los niños que tienen orejas de soplillo, pues es como una especie de clic que se pone detrás entre el cráneo y la oreja para mantener las orejas más pegaditas, ¿vale? Ejemplos de patentes, este lo conocéis todos, es el velcro, ¿vale? Evidentemente ya está caducada, pero velcro tiene muchísimas patentes porque ha seguido investigando sobre esto. Se le ocurrió porque se le pegaban estas plantitas a su perro cuando salían por el campo. Y entonces vio que tenían como una especie de ganchitos, ¿vale? Y se le ocurrió cómo podía hacer esto. Otros ejemplos de patentes, este es un tejido ecológico a partir de botellas de plástico y luego hay otro que es un tejido
que fue hecho, es como un cuero y se hace a partir de las hojas de piña. Esto es una mujer, no se llama Hinojosa, se llama Hijosa, perdón, que está mal. Carmen Hijosa es una inventora española, aunque vive en Inglaterra, si no recuerdo mal, y fue finalista por este producto a los premios Inventor de Europeo del año 2021. Y esta otra mujer, que también es una inventora española, estaba inventando exoesqueletos, estaba ella metida en exoesqueletos, es decir, esqueletos para ayudar a la gente que tiene dismorfia o que tiene algún problema por el cual no pueden caminar, y estos esqueletos siempre van dirigidos a adultos. Entonces a ella se encontró con varios casos de niños y se le pidió que a ver si podía hacer un exoesqueleto pediátrico y ha estado estudiando en eso, sigue en ello y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y fue el premio popular al mejor inventor europeo del año pasado, 2022. Este año no tenemos ningún español entre los finalistas, ya están designados, pero este año no hay. Los requisitos de patentabilidad. Ahora ya sí solamente me voy a centrar en patentes y modelos de utilidad, ¿de acuerdo? No se protegen las ideas. Es una de las cosas que más repito a lo largo de mi jornada cuando estoy en una feria o cuando todo el mundo he tenido una idea, digo, la idea no se puede proteger. ¿Por qué? Porque es la realización, el resultado, el desarrollo de esa idea lo que nos va a aportar, ¿vale? Vamos a suponer una idea que dos personas se conocen, se enamoran, si fuera propiedad intelectual. La cosa se complica y todo termina mal. Pues tenemos a Romeo y Julieta, Cyrano de Bergerac, La Celestina. Es decir, hay muchísimas resoluciones para una misma idea, ¿vale? Si hubiéramos protegido una de ellas, pues las otras obras no podrían existir. Pues no es justo. En cuanto a innovaciones, hay una idea. Tesla en el 1898 hizo una patente para un vehículo dirigido, ¿vale? En ese momento ya estaban con las investigaciones de las ondas de radio y tal, y consiguió en una feria llevar un pequeño submarino que lo dirigía en la distancia, provocando la admiración de todo el mundo. Él, cuando lo protegió, en ese momento las patentes tenían otro tipo de normativa a la hora de proteger, pero una de las funciones que ponía era llevar cartas, paquetes, provisiones, instrumentos, objetos o cualquier tipo de material a regiones remotas o donde no se pueda acceder. Y como veis, al final esa es la descripción de un mini dron de entregas, ¿no? Que es lo que Amazon ha sacado y también quería patentar, ¿vale? ¿Qué es patentable? Podemos patentar aparatos, máquinas, herramientas, el producto en sí, procedimientos, métodos y procesos. Y los usos, como decíamos, los usos mucho más dirigidos a lo que es la parte de farmacología. Y en un mismo invento podemos proteger por todos estos. Es decir, si yo tengo una máquina que tiene un procedimiento por el cual consigo un producto, puedo proteger la máquina, el procedimiento y el producto. ¿De acuerdo? ¿Qué no es patentable? Hay cosas que directamente no son invenciones. Las teorías y descubrimientos no son invenciones, ni las obras artísticas, ni las reglas de juego, ni los programas de ordenador, ni las formas de presentar una información. ¿De acuerdo? Es muy habitual que nos venga gente diciendo, he inventado un juego de mesa, eso no es protegible, ¿vale? O tengo un método de negocio, eso tampoco es protegible. No son invenciones, eso puede ir por propiedad intelectual, ¿vale? Excepciones a la patentabilidad, es decir, cosas que aunque sí son invenciones, no vamos a poder patentar. Los más importantes, lo más esencial, son los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y diagnóstico. Los métodos en sí, ¿por qué? Porque se considera que todo el mundo tiene que tener acceso a esos. Es decir, si tú aprendes, descubres, inventas un nuevo tratamiento quirúrgico que puede salvar vidas, que puede aplicarse, eso todo el mundo tiene que poder tener acceso. Otra cosa, hecha la ley, hecha la trampa, se puede proteger todas las herramientas que sean necesarias para ese tratamiento quirúrgico, todas las sustancias que sean necesarias. Todo eso sí, pero lo que es el método como tal, no. ¿De acuerdo? Tampoco se pueden patentar invenciones contrarias a las buenas costumbres. Esto ya veremos es el motivo por el que no hay una patente internacional o uno de ellos. Ni las razas animales y variedades vegetales. Esto se puede proteger por otro
sobre todo las vegetales, se puede proteger por otro sistema de protección que se llama obtención de variedades vegetales, que es en el Ministerio de Agricultura. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué requisitos necesitamos para patentar algo? Tengo un invento y ¿qué es lo que tiene que cumplir mi invento? Primero tiene que ser una innovación técnica y saber que se va a divulgar esta invención, ¿vale? Entonces, se van a requerir varias cosas. La suficiencia de la descripción quiere decir que esté todo lo suficientemente escrito para que un tercero, sin entrar en contacto contigo, pueda reproducirlo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a analizar, estos tres aspectos, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. La aplicación industrial es lo más sencillo, es decir, simplemente que se pueda fabricar. Es decir, que no viole las leyes de la física. Aún seguimos recibiendo máquinas para el movimiento perpetuo. Pues no, esto no está aplicando aplicación industrial. Es verdad que la mayoría de los que tenemos sí que lo cumplen. Es el requisito más sencillo. Novedad mundial, es decir, que en el estado de la técnica, el estado de la técnica es todo aquello que esté divulgado. No solamente que no haya otra patente, sino que no esté divulgado. Yo he denegado patentes por YouTube, ¿vale? Porque he visto un vídeo de YouTube donde lo estaban explicando. Lo que yo tengo que poder demostrar es que en el momento en el que eso se divulgó es anterior a la fecha en la que a mí me han solicitado la patente. En YouTube vienen fechas, en Amazon vienen fechas, ¿vale? Es decir, que eso sí los puedo utilizar. En general, los catálogos tienen fecha. No siempre, pero sí. Las páginas web, no siempre. Hay ciertas herramientas con las que nosotros podemos demostrar que en una fecha determinada algo ya existía, ¿vale? Pero, bueno, pues eso, es más complicado, ¿vale? Todo lo que esté divulgado por escrito, oralmente, por el uso, por cualquier medio que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Y hacemos nosotros para la patente, no para el modelo de utilidad, hacemos una búsqueda a nivel mundial de si algo ya existe. Si existe igual, vamos a decir que no, porque no tiene novedad. Pero cuando la actividad inventiva quiere decir que no es igual, pero es lo suficientemente parecido para que cualquiera diera ese salto, esa pequeña diferencia. ¿De acuerdo? Cuidado cuando vamos a presentar una patente, mantener en secreto, no divulgar hasta el momento de haberlos solicitado. ¿Por qué? Porque esa búsqueda que hacemos, tal y como os contaba, tiene el problema de que nuestra propia divulgación nos puede costar que no nos den la patente. Esto ahora cada vez menos, pero antes era muy habitual con las universidades, que tienen tanta prisa por publicar que publicaban antes de pedir la patente. Pedían la patente, encontrabas la publicación y les denegabas la patente porque ellos mismos habían divulgado, ¿vale? Ya decimos, la patente es a cambio del conocimiento que se vuelca en la sociedad. Es decir, por ejemplo, esta patente que tenemos, un proceso de elaboración de aguardiente de melón, cuya fecha es de solicitudes enero del 2003, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que lo tenían ellos mismos publicados en 2002, con lo cual se denegó. Una X quiere decir que vamos en mal camino. Se puede negociar, pero vamos por mal camino. Aquí también un dispositivo para hacer con materia orgánica, ¿vale? Cuya solicitud es de julio del 2018, pero encontramos un YouTube con otro parecido, en este caso era de otra persona, pero que era de diciembre del 2017. Primero hay que solicitar la patente y después publicar, ¿vale? La actividad inventiva, vamos a explicar un poco más porque es el concepto más complejo. Esto es todo lo que tenemos en el estado de la técnica. Y todo esto es lo que, aunque no sea igual, sería fácil pasar de lo que existe hasta este salto de innovación para alguien que trabaja en ese sector. Y esto es la invención. Todo lo que queda dentro de lo azul no sería patentable, pero todo lo que está aquí, el salto de lo amarillo a lo verde, ¿vale? Es lo suficientemente grande como para no estar rozando la parte amarilla, ¿vale? Por lo tanto, sí se concedería. En el modelo de utilidad, la actividad inventiva, el salto es más pequeño. Por lo tanto, solamente sería lo que está en amarillo, lo que consideraríamos obvio. Por lo tanto, lo verde, ¿vale?, sería mayor. Tendríamos más posibilidad de conseguir que nos concedan eso. ¿Cómo vamos a ver? Por ejemplo, no sale de una manera evidente, es decir, vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Esto es un dispositivo para poder administrarse un colirio, ¿vale? Al final es unas gafas con
una cosa en la que pones el colirio y te las echas. Esto es lo que nos piden y esto es lo que nosotros hemos encontrado al hacer una búsqueda. Es muy parecido, pero como veis, el apoyo para la nariz no es igual. Con lo cual tiene novedad, porque no es exactamente igual y sí está resolviendo un problema, que es el que se ajuste mejor, ¿no? Sin embargo, dentro del mismo sector, dentro del mismo campo, las gafas prácticamente todas llevan ese apoyo, con lo cual vamos a decir que esto sí que es obvio, ¿vale? ¿Qué pasa con los programas de ordenador? Como decíamos, bueno, pues las invenciones implementadas por ordenador tenemos un problema, que es todo aquello que es, digamos, dentro de las ciencias, las que son demasiado puras, lo que es matemática pura, no se puede proteger, se considera más un descubrimiento que una innovación. Y la que no es, digamos, lo suficientemente puro en términos de ciencia, ¿vale? Los métodos de negocio, las presentaciones de información, tampoco se pueden patentar. Pero ahí en medio pues tenemos todo lo que sí. ¿Cómo sabemos si un programa de ordenador está más en lo muy puro, en lo poco puro o en lo que sí que se podría patentar? Pues primero hacemos lo que se llama el método de doble vallas. Mirad, vemos dos barreras. La primera es si tiene carácter técnico, o sea, está solucionando un problema técnico, está haciéndolo mediante medios técnicos, y lo segundo es que tenga el resto de los requisitos, es decir, la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Solo vamos a considerar las características técnicas que están en las reivindicaciones, es decir, nosotros vamos a hacer una explicación muy general, muy definida y contando todas las ventajas, y luego haremos un segundo documento de reivindicaciones donde solamente explicaremos cuáles son esos elementos técnicos que queremos proteger. Pues solamente nos vamos a basar en eso, ¿vale? Todas las características que no sean técnicas no van a ayudar, ¿vale? Con lo cual no se van a tener en cuenta. Es decir, que si ponemos un ordenador con el programa de ordenador, vamos a saltar la primera barrera, porque tenemos un medio técnico y un problema técnico. Pero ¿qué pasa? La segunda barrera, si quitáramos el ordenador, ¿el programa nos está aportando algo técnico también o no? Porque si no, no nos valdría, ¿vale? ¿Cómo podemos deducir si algo tiene un problema técnico o no? Pues la forma más fácil es pensar, ¿quién resolvería ese problema? ¿Un ingeniero o un empresario? Es decir, si lo que resuelve lo resolvería un ingeniero, sí. Si un empresario, no. Es decir, son problemas técnicos, reducir la latencia, aumentar la velocidad, reducir el uso de recursos, mayor disponibilidad, seguridad, entrada de datos, calidad de la imagen, no aumentar beneficios, mejorar resultados de búsqueda, anuncios más relevantes, preferencias del usuario, ¿vale? Unos ejemplos. Un dispositivo para enviar felicitaciones en el que tiene una memoria con las bases de datos y un procesador que compara la fecha de hoy con la base de datos. Eso no es una invención, no está resolviendo un problema técnico, está resolviendo un problema social, ¿de acuerdo? Ejemplo 2, tenemos un dispositivo para controlar la temperatura de una habitación. Tiene un sensor, una memoria de datos y un procesador que compara la temperatura que tenemos con la deseada, ¿vale? Y entonces, si esa temperatura es más baja, genera que unos calentadores se pongan en marcha. Eso sí es una invención, ¿vale? Entonces, está procesando unos datos de magnitudes físicas y además está haciendo que un elemento se ponga en marcha o no en función de esos datos, ¿vale? Gestión de la propiedad industrial. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y si yo no quiero patentar? ¿Qué otras opciones hay? Puedo hacer una divulgación defensiva, es decir, puedo publicar en Internet toda mi información. Yo no me quedo con el monopolio de explotación, pero también impido que otros la patenten. Es decir, que otros no saquen beneficio o me impidan a mí utilizar mi propia invención, ¿vale? El secreto industrial es el más sencillo. No tenemos que mantenerlo en secreto, pero como veis, pues la Coca-Cola lo hizo y lo hizo muy bien, porque ¿qué pasa? Su fórmula es tan difícil de sacar que lleva 100 y pico años explotándolo sin que nadie más lo tenga, ¿vale? Si lo hubiera patentado, a los 20 años hubiera perdido ya la protección y todo el mundo podría haberlo hecho.
¿Qué pasa? Que hay que cumplir la ley 1.19, como he dicho, ¿vale? Van a pedir pues que realmente la información esté protegida, que solamente una serie de personas tengan acceso a ello, que haya claves de acceso, que, bueno, una serie de temas que especifican esta ley, con lo cual si queréis mantener el secreto empresarial, por favor, id a esta ley, leosla bien y ved si estáis aplicando esas medidas razonables, ¿vale? Luego, ser el primero en el mercado, siempre ser el primero el que presenta y además si lo lleváis relacionado con una marca, no os va a dar exclusividad, pero sí lo que va a hacer es que la gente empiece a confiar antes en vosotros. Es decir, muchas de las marcas renombradas tenemos la sensación de calidad simplemente porque fueron los primeros en hacerlo y son los que llevan más tiempo en el mercado. Por último, no hacer nada. No hacer nada, pues no nos requiere ningún esfuerzo, pero los terceros pueden quitárnoslo. Y si además no la hemos divulgado y a alguien se lo hemos enseñado y lo protegen, pues pueden quedarse ellos con esa protección. ¿Qué hacemos? Decidimos proteger y si protegemos, ¿cómo protegemos? Y una vez hemos producido, o vamos a ser nosotros los que lo vamos a explotar o vamos a dejar que otros lo exploten. Y además tenemos nosotros que ser proactivos en buscar si alguien más nos está copiando. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer? Hay distintas formas de explotación. La explotación directa, es decir, yo mismo voy a ser el que fabrique, el que distribuya, el que comercialice, o transferir. Es decir, hay un tercero que es el que va a hacer toda esa explotación. ¿Qué formas de transferencia hay? Pues o lo exploto yo o licencio, es decir, como que alquilo mi invento para que otros puedan explotarlo a cambio de un canon anual o por beneficios, o esto es un contrato privado, cada uno lo hace como quiere. Transfiero los derechos, es decir, los vendo. Hago una colaboración, es decir, colaboro con esa persona. A lo mejor yo sigo haciendo investigación y ellos hacen la fabricación. Se puede hacer cotitularidad, puedo vender una parte de la patente. Una parte no quiero decir si una patente tiene el método, el objeto, no, tiene que ser de la totalidad, pero un porcentaje, ¿vale? O hacer un spin-off, es decir, que puedo colaborar, puedo licenciar una parte o hay muchas universidades que hacen spin-off, ellos hacen la investigación y luego salen empresas a partir de sus investigaciones. Bueno, hay ejemplos de cesión, son bastante habituales en las universidades, como hemos dicho. Y también ejemplos de licencias, es decir, que he dejado que otros la exploten a cambio de un dinero. Los tipos de licencias que hay son de tres tipos. Hay licencias contractuales, es decir, un contrato privado entre las dos partes. Hay licencias de pleno derecho, es decir, yo tengo una patente pero no encuentro a nadie que la explote, yo no tengo la capacidad. Vienes a la oficina, nos lo dicen, la publicitamos y vemos si alguien está interesado. ¿Vale? Ahí la oficina hace de mediadores. Esto es cuando no encontráis quién pueda explotarla y vosotros tampoco. Licencias obligatorias. De esto se ha hablado mucho durante el COVID. Es decir, en que por insuficiencia o falta de explotación y porque se necesita a nivel social, es un interés público, cancelan las licencias durante un tiempo, hay las patentes durante un tiempo, se coge la patente de alguien y se le da a otra persona para que la explote durante un tiempo determinado por una necesidad inminente de interés público, es decir, solamente por temas de defensa, de sanidad, de medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo internacionalizamos? Vale, una vez yo tengo mi patente, como hemos dicho, son a nivel nacional, ¿vale? ¿Cómo la internacionalizo? Pues tienes que ver qué es lo que te interesa, ¿vale? Quiero una protección nacional, puedes ir a tantos países como quieras a lo largo de un año desde que la presentas, dispones de un año para hacer toda tu estrategia. Puedo hacer una tramitación internacional o puedo ir a una protección europea. ¿Qué es la prioridad? Es lo que os decía, un año. Desde el momento en el que yo pido una solicitud de patente, dispongo de un año para poder solicitar en tantos países como quiera o de forma internacional o hacer mejoras sobre esa patente, mejoras que no sean un salto cualitativo, pequeñas mejoras. Entonces, a partir de esta que yo he presentado, genero otro número de patentes, ¿vale? A las que referencio a esta. Solamente se dispone de un año. Pasado el año, si tú pides una y yo encuentro la primera, te voy a decir que no puedes porque ya está divulgado.
¿vale? Pero durante ese año sí que vas a poder hacerlo. Siempre tú mismo, el mismo que presentó la primera patente, ¿vale? ¿Qué vías hay? La vía ir país por país, la vía internacional, la vía, o sea, la nacional, que es solamente tú, la vía internacional por países, la vía PCT, que es una solicitud internacional, y la vía europea. La vía PCT, ¿qué es? Es un tratado de cooperación en el que están 153 países. Hay que tener cuidado porque no está Argentina, no está Uruguay, hay ciertos países que no están, pero vaya, como veis, la gran mayoría sí. No es un procedimiento de concesión y tiene dos fases. Una fase internacional, ¿vale?, en la que se presenta la solicitud, se analiza, se hace el primer informe de búsqueda, esto igual que hacemos nosotros la nacional, con la ventaja de que uno de los idiomas de tramitación es el español y de hecho lo hacemos en la oficina. Yo hago tanto patentes nacionales como internacionales, ¿de acuerdo? Hacemos el informe de búsqueda de la opinión escrita. Se puede pedir el segundo examen, no necesariamente, nosotros también lo hacemos, hay sitios donde no se puede. En español solamente tramitamos Chile y nosotros, ¿vale? Y a los 30 meses, con todos los papeles ya, con el informe, sabiendo si es positivo o negativo, incluso en el segundo examen se puede, digamos, como retocar cosas, pasamos a la fase nacional, es decir, que cada país con esos papeles va a decidir si concede o no concede. Tú antes de, en esos 30 meses tienes que decir a qué países quieres ir. Hay que tener una estrategia porque al final en todos los países vas a pagar una anualidad, con lo cual hay que hacer cálculo y ver dónde nos interesa. Generalmente nos interesa en aquellos países donde se producen elementos similares, se fabrican, y aquellos sitios donde se comercializan más, ¿vale? Pero cada país va a decidir si concede o no concede. No es un proceso de concesión, ¿vale? Es de tramitación. ¿Qué pasa con la europea? Sí es un proceso de concesión. Somos 38 países o 40 y tantos países que estamos vinculados a la oficina europea. No es una oficina de la Unión Europea, es una oficina europea, es un organismo intergubernamental, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Todo lo hacen ellos, toda la tramitación lo hace la oficina europea. Solamente se tramita en inglés, francés y alemán, en español no. Se hace una tramitación completa, la presentación, el informe, el examen, es obligatorio el segundo examen, ¿vale? Y la concesión o denegación. Todos los que estamos vinculados a ella admitimos su decisión. La concesión o denegación la admitimos, ¿vale? Por lo tanto, sí es un proceso de concesión. Y una vez concedida, se va a la validación. Es decir, todos los que hemos estado de acuerdo, si dicen, no, sí, aquí yo quiero que tenga valor y tenga protección mi solicitud, vamos a admitir la concesión de la patente europea. Como hemos dicho, no es una patente para toda Europa, cada país va a dar una protección nacional. Solamente vamos a admitir la decisión de la EPO. ¿Qué pasa el 1 de junio? Parece que finalmente se va a admitir la patente unitaria, ¿vale? Es una patente que tendrá efecto en toda la Unión Europea, salvo en España. Nosotros no hemos querido entrar porque parte de la negociación que ha habido todos estos años, empezó en los años 60, es que el idioma de tramitación no incluye el español. Puede parecer una cabezonería, pero realmente los costes de traducción de una patente, como tiene que ser tan preciso, son muy altos. Somos un país lo suficientemente potente y sobre todo el idioma, hablándose en otros lugares del mundo, era demasiado importante y no se cedió con esto. Lo único que va a pasar en este caso cuando entre en efecto la patente unitaria, que solo tendrá efecto en la Unión Europea, no en todos los países de la EPO, ¿vale? Es que pues se dirá, es la misma tramitación y en vez de validar tendrán que decir que quieren la patente unitaria. Y entonces se dirá, y además quiero la validación en España. Esa es la verdadera lo que habrá que hacer, ¿vale? Hay una cosa que no se sabe cuánto se va a utilizar porque la patente unitaria lo que hace también es que si en un país te la van a tribunales y pierdes, decaerá en toda la Unión Europea también, ¿vale? ¿Qué servicios tiene la OEPM? Pues mirad, principalmente aportar información. Cuando hay un proyecto, en todas las fases del proyecto, desde el planteamiento del proyecto, donde se puede ver qué es lo que ya existe, en el inicio del proyecto, pues no ir a una duplicidad de desarrollos, es decir, no desarrollar algo que ya existe y asegurarte en cierta medida que el resultado va a ser patentable.
mientras lo estás desarrollando, ver qué cosas se están publicando en ese campo y ver por dónde deberías tirar más si tienes varias opciones. Una vez ya lo tienes, cómo protegerlo y ver si realmente es una patente fuerte o no. Y cuando vas a transferirlo, poder demostrar que tienes ese valor añadido, ¿vale? Las patentes en todo el mundo tienen la misma estructura, ¿vale? Es una colección mundial de más de 120 millones de patentes. La información siempre es de lo último, ¿vale? Es información tecnológica de las novedades, de la mayor innovación que hay a nivel mundial. Tiene una estructura uniforme que ahora veremos. En distintos países a veces puedes encontrar una rusa que no está traducida y te cuesta mucho, pero a lo mejor tienes una familia que vienen de esa rusa y tienes esa misma patente en otros idiomas. Igual, exactamente igual. Y los documentos están muy bien clasificados. Si tú haces una búsqueda, puedes ir directamente al campo técnico al que tú quieres acudir. La información general, esto es una solicitud nuestra, de qué oficina viene, cuál es el número de solicitud, el número de publicación. Esto que vemos aquí es qué clasificación tiene. Hay una clasificación de las invenciones, que es en árbol, ¿vale? Es muy sencillo de acudir. ¿Qué es? Si es una solicitud de patente, es una concesión, esto lo vemos por el numerito este. El título de la invención, un pequeño resumen, la fecha de presentación, la fecha de publicación, la fecha de publicación del folleto de solicitud, quién tiene la titularidad, quiénes son los inventores y si tienen un representante. Todo esto está en la primera carátula, toda esta información, y además va a ser igual en las solicitudes de cualquier lugar del mundo que vayáis a verlo, ¿vale? Tenemos bases de datos tremendamente accesibles. Hay fuentes oficiales y hay fuentes no oficiales. Todas estas que veis aquí son gratuitas. Podéis acceder sin ningún coste. Y luego hay otras que también, con servicios de asesoramiento que también damos nosotros, que son de pago. Esto es para que veáis cómo son los aspectos de las bases de datos, ¿vale? De distintas bases de datos. Esta es la de Google, funciona muy bien la de Google, no por ser Google tenerla, no sintáis, que nos parezca que es menos, ¿no? La de Invenes es la nuestra, son las españolas, Spacenet es la europea y esta es Patenscope, que es la de la oficina internacional. Nosotros además aportamos boletines de vigilancia tecnológica, hacemos boletines de ciertos sectores, son trimestrales, son gratuitos, están en nuestra página web. Esto lo hacemos con muchas plataformas tecnológicas, ¿vale? También tenemos alertas tecnológicas, es lo mismo, pero en vez de ser trimestral, es diaria. Son referencias bibliográficas, solo os tenéis que dar de alta y os llega a vuestro correo o a vuestro móvil una alerta con qué se ha publicado diariamente en vuestro campo. No están todos los campos, esos son algunos. Informe tecnológico de patentes, esto es como el informe que hacemos nosotros para una tramitación de patente, pero sin que sea una tramitación, es decir, es secreto. Tú vienes, nos enseñas qué es lo que tienes, qué es lo que quieres proteger y te hacemos ese informe sin que llegue a publicarse. Y entonces tú puedes decidir si te merece la pena o no tramitarlo. Y las búsquedas retrospectivas, que es algo similar, pero sin hacerte el análisis. Solamente presentamos las referencias bibliográficas. Por eso el coste, ¿vale? 25 € es si es nacional y 100 € si es internacional. ¿Vale? También tenemos ayuda a la transferencia de tecnología. Esta es nuestra página web. Acudiendo aquí en modelos de contratos, tenéis de forma gratuita para que os descarguéis acuerdos de confidencialidad, de transferencia, de licencia, de investigación y en distintos formatos, tanto en español como en inglés. Simplemente entráis en la página, os lo descargáis y os cambiáis vuestros datos y redactáis, pero lo tenéis ahí directamente para que os sirva de ayuda, ¿vale? Y finalmente, lo último que os cuento, hay un programa de ayudas de la Oficina para Patentes y Modelos de Utilidad. Actualmente estamos evaluando los que no han presentado. Yo también hago de esto, también evalúo. Es un programa en el que devolvemos tasas, ¿vale? Devolvemos tasas si son solicitudes nacionales para personas físicas y para pymes. Solamente para inventos realizados en España, pero para cualquier parte de la tramitación, no los honorarios de los agentes, solamente lo que son las tasas. Pero esas mismas solicitudes españolas se han internacionalizado, han solicitado una europea, una internacional, han ido a otros países. Toda la tramitación
también devolvemos tasas, devolvemos hasta el 80% de las tasas y no es demasiado complicado solicitarlo, ¿vale? Así que os recomiendo, siempre es del año anterior, ahora estamos evaluando 2022. Entonces, si hacéis una tramitación, guardaros todo y estad alerta. Suelen salir entre marzo y mayo cada año y hay un mes para presentar la solicitud y se devuelve una gran mayoría. Así que, bueno, os invito a que vayáis a esto. Pues nada, muchas gracias. Creo que me excedí un pelín, pero bueno, espero que me perdonéis. Hay aquí un QR con una encuesta de satisfacción por la ponencia. Os pedimos, por favor, si podéis acceder a él. Son 4 preguntas. Y bueno, si analizáis, pues si os parece interesante el contenido, si he sido lo suficientemente clara y bueno, si os ha interesado. Tenéis aquí mi nombre y también mi correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda, pues que pueda contactar conmigo. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruth. La verdad que ha sido un programa súper interesante, claro, y sobre todo muy interesante la parte de poder optar a esas subvenciones, el animar a las entidades que están conectadas, pues que puedan ver la importancia, ¿no? de registrar y de, bueno, pues de pasar por este proceso que parece que si dentro de las, creo que eran de las 6 empresas que has mencionado, 5 eran tecnológicas, pues por algo será, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay alguna pregunta en el chat, Raquel. Sí, tenemos un par de preguntas. Nos dicen que respecto al registro de marca o nombre comercial, que ¿cuál sería la diferencia entre ambos? Principalmente la marca lleva, cada vez hay menos diferencias, antes lo había más, antes había incluso otro que era de establecimiento, ¿vale? El nombre comercial es el nombre, tal cual, simplemente, ¿vale? Y en la marca va incluido también lo que es el logo, lo que en el nombre comercial el eslogan no es posible, ¿vale? O sea, hay unas pequeñas diferencias, ya digo que cada vez hay menos porque realmente el nombre comercial va quedando un poquito de lado. La gente va optando cada vez más a lo que es un logo y a una imagen corporativa, ¿vale? Pero es eso, principalmente es que es el nombre como tal. Ya está. Tenemos otra pregunta más. Dice que en el caso de un proyecto de I+D+I, en consorcio, empresas y universidad, ¿qué ocurre si un investigador divulga parcialmente el contenido del proyecto, la solución técnica innovadora, aunque solo detalle su labor? Entiendo que su labor se refiere a la labor del investigador. Vale, a ver, cuando nosotros hacemos el documento de reivindicaciones, ¿vale? Hacemos varias reivindicaciones, es decir, hacemos una primera, decimos primero que lo queremos proteger lo esencial, lo que necesitamos para que funcione, lo más grueso, digamos, lo más general, ¿vale? Y a partir de ahí podemos hacer otras reivindicaciones en las que se van caracterizando cosas de esa parte general. Si lo que ha divulgado es de la parte general, vamos a decirle directamente que no se va a poder patentar. No se va a poder patentar esta parte general, pero a lo mejor de las otras, las que caracterizan, encontramos cosas que no están divulgadas, ¿vale? Entonces, eso sí se podría proteger, pero lo que habría que hacer es esa parte no divulgada, integrarla en la parte general y entonces concederíamos la patente por la totalidad. Vale. Si resulta que es al revés, la parte general es lo que no ha divulgado y un detalle de la particular sí, da igual, porque como la general estará patentada, todo lo que caracterice nos va a dar igual. Pero de todas maneras, siempre mejor mantener el secreto hasta solicitarlo. Fenomenal. Y una última pregunta que nos dicen, que es que si nos podrías aclarar un poco la forma de registrar el software, o sea, cuál sería la mejor forma realmente para registrar el software. Claro, si el software en sí tiene un carácter técnico, ¿vale? Lo que es muy importante para pasar la primera barrera es tener un hardware vinculado a él, ¿vale? El tipo de hardware, pues depende. O sea, muchas veces, claro, lo que suele pasar es que el hardware sí que existe, es preexistente, porque estamos utilizando un ordenador, un sensor, un calefactor, un generador, ¿vale? Y entonces lo que es muy importante es eso, es que el software sea realmente tenga una aplicación técnica, ¿vale? La primera barrera la vamos a saltar con el hardware, pero la segunda barrera es necesario que sea
una solución técnica, tengamos un problema técnico y estemos resolviendo eso. Eso es uno de los mayores problemas con los que nos encontramos cuando alguien nos pide un software, ¿vale? Que muchas veces no es una solución técnica. Perfecto. Genial, Esto pues es lo que, perdona, esto es lo que os decía de tenéis que poneros en la cabeza si este problema lo soluciona un ingeniero o un empresario. Fenomenal. Pues muchas gracias, Ruth. Yo creo que todo el mundo, la verdad, se está poniendo que muchísimas gracias, que un webinar muy interesante, una sesión muy ilustrante y bueno, pues como os hemos dicho, Ruth os ha dejado su correo electrónico, pasaremos una presentación en PDF, también además se ha grabado la jornada, o sea que estará disponible a posterior por si se quiere revisar algo. Y bueno, os dejamos de nuevo los correos electrónicos y las páginas web de las plataformas que os podéis inscribir gratuitamente y por supuesto nos podéis hacer cualquier consulta o duda. Y recordar que en la presentación estará el QR para la encuesta de satisfacción. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.